Si tienen sus Biblias, vamos a abrir el libro de Marcos. Marcos capítulo 9. Seguimos avanzando en nuestro estudio de quién es Jesús. Algo que el libro de Marcos nos ilustra, nos enseña, nos revela para nosotros. Y damos gracias a Dios por la oportunidad de estudiar este libro. Pero vamos a estar viendo el día de hoy lo que es Marcos capítulo 9, desde el versículo 14 hasta el versículo 29. 14 hasta el versículo 29. Ahora, quisiera que recordáramos un momento dónde nos encontramos en la historia del libro de Marcos. Recuerda que en los primeros 8 capítulos del Evangelio de Marcos, el evangelista nos ha estado explicando quién es Jesús. Nos quiere identificar la persona de Jesús. Y poco a poco los discípulos han ido descubriendo quién es Jesús. Y llega ese momento donde Jesucristo les pregunta: ¿quién dicen los hombres que yo soy? Y los hombres piensan que es un profeta, que es Juan el Bautista quizás, pero luego les dice a ellos: ¿pero quién decís vosotros? Y les pone ahí en un momento crítico, donde ellos tienen que contestar, y Pedro da la respuesta correcta. Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías pronunciado y anunciado desde el Antiguo Testamento por los profetas, aquel que vendría. Pero el problema es que Pedro y los discípulos, y de hecho todos los judíos, tienen un concepto equivocado de quién es el Mesías y de qué viene a hacer el Mesías. Y ellos están pensando solamente en un reino terrenal. Ellos están pensando que Israel va a ser el centro político del mundo, que todas las naciones van a tener que doblegar la rodilla ante ellos y ellos van a triunfar y prosperar. Pero esta no es la clase de Mesías que es Jesús. Es un Mesías diferente. Y Jesucristo, inmediatamente después de que ellos le dicen que es el Mesías, Jesucristo les dice: ok, este Mesías va a morir. Y eso es algo que no les hace mucha gracia, porque ellos ya se imaginaban sentados ahí en tronos al lado de este gran rey Mesías. Y Jesucristo sí es el Rey de Reyes, pero es un rey que rompe los moldes y reta las expectativas que nosotros tenemos. Y entonces ellos ahora entran en una crisis de fe. Empiezan a dudar, empiezan a cuestionar, empiezan a preguntarse si no se habrán equivocado. Porque ellos pensaban que las cosas serían de cierta manera, pero no es así. No es lo que ellos habían esperado, lo que ellos pensaban. Y entonces están confundidos y están dudando. Y la semana pasada nosotros tuvimos la gloriosa experiencia de ir a ese pasaje donde Jesucristo se manifiesta tal cual Él es en realidad. Recorre por un momento el velo de su humanidad y se manifiesta como el gran Hijo del Dios viviente. Y esa revelación Dios se la dio a 3 de sus discípulos. Pero ¿qué pasaba con los otros 9? ¿Dónde estaban? ¿Qué sucedía con ellos? 3 de los discípulos tuvieron el privilegio de subir la montaña y ahí en la cima de la montaña ver esa gloriosa manifestación y escuchar esa confirmación audible, incluso donde la voz de Dios mismo les decía: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Qué gloriosa experiencia. Pero ¿qué de los otros 9? ¿Qué estaba sucediendo con ellos mientras Jesucristo y sus discípulos ascendían la montaña? Y Marcos enfatiza que era una montaña alta. Entonces probablemente no estamos diciendo que Jesucristo pues que se fue 1 hora y estuvo arriba en la montaña y luego regresó en 2 horas.
Probablemente Jesucristo hubiera tardado quizás un día entero o quizás hasta más de un día en subir la montaña. Y de mientras, ¿qué pasa con los otros discípulos? ¿Dónde están? ¿Qué están pensando? Pues los 12 probablemente, y el pasaje nos sugiere que estaban entrando en esa crisis de fe. ¿Alguna vez has experimentado una crisis de fe? ¿Alguna vez tu fe en Jesucristo ha sido sacudida y has llegado al momento donde no estás seguro si quieres seguir siguiendo a Jesús? Claro, quizás ninguno de nosotros lo quisiera reconocer aquí en esta mañana, pues todos queremos vernos como buenos cristianos, ¿verdad? El domingo por la mañana, pero ¿alguna vez te ha pasado? ¿Alguna vez las circunstancias de tu vida han salido diferente a lo que tú esperabas y tú has visto a Jesucristo y has dicho, pues yo pensaba que seguirte a ti sería diferente? Y no es lo que yo esperaba. Y quizás por eso tu fe encuentra debilidad y estás tambaleándote quizás espiritualmente en una crisis de fe. Y así encontramos a los discípulos en este momento. Estos 9 discípulos que no tuvieron esa experiencia y esa confirmación de la identidad de Jesucristo. Y cuando Jesucristo desciende de la montaña, Jesucristo piensa en él, ha tenido la oportunidad finalmente de ser quien es realmente, de convivir con 2 de los grandes héroes de la fe, de tener comunión con su Padre mismo, y ahora tiene que descender de la montaña y volver a la cruda realidad, que no es muy bonita, ni es muy gloriosa, y tiene que enfrentarse otra vez a las situaciones de la vida diaria. Y a veces nosotros también pasamos eso, ¿verdad? Vivimos un momento glorioso, quizás el día domingo en la iglesia, y luego la cruda realidad del lunes por la mañana. A veces pudiéramos ir a una conferencia, a un campamento, y ahí sentimos que Dios nos habla y todo es bonito y todo es glorioso, y luego regresamos a la rutina de la vida y es difícil continuar. Pero Jesucristo encuentra en el versículo 14 que sus 9 discípulos no han estado quietos, pero no han estado haciendo las cosas muy bien tampoco. Nos dice en el versículo 14 que cuando llegó donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Escribas que disputaban con ellos. O sea que hay un gran debate, hay una gran pelea. Yo me puedo imaginar esta escena, en particular por la personalidad de las personas y de las multitudes del Medio Oriente. En una ocasión cuando mi familia estaba regresando al país de España, donde mis padres eran misioneros, me acuerdo que en una ocasión viajábamos en la aerolínea de Francia. Y el vuelo que íbamos a tomar desde Nueva York hasta París, para luego nosotros ir a España en tren, ese vuelo iba a continuar, iba a ir desde París hasta Egipto. Y entonces habían un montón de egipcios en ese vuelo. Y me acuerdo que nos subimos al avión y cuando estábamos ya todos encima del avión, que una camioneta de esas que abastecen los aviones chocó contra el motor del avión. Y entonces eran las 11 de la noche, a punto de salir, pues no va a salir el avión. Nos bajamos todos, pues ahí nos mandaron a un hotel, llegamos al hotel como a las 2 de la madrugada, nos dijeron tienen que estar aquí a las 7 de la mañana para salir en el próximo vuelo, este avión va a salir. Entonces ahí apenas unas 3-4 horas de sueño, y llegamos a las 7 de la mañana al aeropuerto. Y no, que el avión no va a salir a la hora, que era creo que las 8:30, así, va a salir un poquito más tarde. Y luego ese poquito más tarde, un poquito más tarde, y todavía un poquito más tarde, y llegaron las 11 de la noche y todavía estábamos en Nueva York, que no habían podido arreglar el avión. Pues obviamente era estresante y cansado para todos, pero yo todavía recuerdo perfectamente cuando finalmente anunciaron
que ese vuelo quedaba definitivamente cancelado y no iba a salir esa noche tampoco, y sería hasta el día siguiente quizás. Y me acuerdo todavía a esa multitud de egipcios alrededor de los pobres trabajadores ahí de la aerolínea, y le estaban hablando con una vehemencia y con un ímpetu y con unos gritos que realmente era impresionante. No sé si te ha tocado ver en la televisión a un grupo de quizás árabes o israelíes, todos ahí alrededor gritando, levantando la mano, quizás en maneras que son un poco diferentes a las maneras que nosotros reaccionaríamos. Pues yo me puedo imaginar esta escena, y parece que encontramos aquí a los discípulos, a estos 9 discípulos acorralados por los escribas y rodeados de la multitud, y hay una gran disputa en este momento, y Jesucristo llega y nos dice el versículo 15 que enseguida toda la gente viéndole se asombró, y corriendo a él le saludaron. Ellos estaban ansiosos por ver a Cristo, y ahora le ven y se asombran. Nos dice, no sabemos exactamente por qué se asombran, pero seguramente era su ansiedad de ver a Cristo. Finalmente aquí está Cristo, y corren a Cristo y ahora se echan sobre él, y entonces él les pregunta, ¿qué disputáis con ellos? Probablemente está preguntando por qué están peleándose con los discípulos, ¿qué pasó? Pero yo quisiera que pensáramos un momento. Hablábamos hace unos minutos de una crisis de fe. ¿Sabes que las crisis de fe siempre son peores cuando no estamos con Jesús? Cuando estamos lejos de Él. Aquí los discípulos no estaban con Jesús. Jesús los había dejado por un tiempo para ir a la montaña. Pero en nuestra experiencia no es verdad que esas crisis, esos momentos difíciles que pasamos son más complicados cuando no estamos con Jesús. Cuando nos alejamos de Él, cuando no estamos cuidando nuestra relación con Él. Pues esto es lo que encontraron los discípulos, y ahora Jesucristo interviene y pregunta, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. La descripción que nos da aquí de este pobre niño es realmente alarmante. Está poseído por un espíritu que no le permite hablar, un espíritu que le sacude, que le hace padecer ataques, y nos indica que la situación va de mal en peor cuando nos dice que se va secando. Puede ver que la vida de ese niño se está secando en su interior, y el pobre padre está desesperado y ha ido a buscar al Señor Jesucristo, y no está Cristo, pero están sus discípulos. Y dice, bueno, seguramente estos discípulos podrán ayudarme, estos discípulos de Cristo. Y los discípulos pues también andan pues muy confiados. ¿Por qué andan confiados? Porque ellos habían echado a los demonios en otras ocasiones también. En Marcos capítulo 6 nos dice que Jesucristo envió a los 12 y los repartió, y fueron por las ciudades y las aldeas de Israel y estaban sanando y estaban echando demonios. Y ahora viene y seguro que dijeron, está bien aquí, nosotros nos lo echamos, ¿verdad? Y entonces, mira cómo termina el versículo 18. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. No pudieron. Otra vez, imagínate un momento la escena, imagínate cómo habrá sido. Los discípulos todos confiados, todos seguros que iban a echar este demonio, y vienen y dicen, pues, sal de él. Y no sale el demonio. Y no sabemos cómo ellos conocieron que el demonio no salía de ellos, pero me imagino porque le dio otro ataque.
Y entonces los discípulos están sorprendidos, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Verdad? No salió. Y los escribas ahí están disfrutando de lo lindo, ¿verdad? Viendo el fracaso de los discípulos. Y entonces, pues ellos hablan un poquito y entonces, pues vamos a intentarlo otra vez. Y otra vez lo intentan. Y el demonio no sale. Y ahora sí los escribas hasta están dando brinquitos de gozo ahí, ¿verdad? Están asegurando a toda la multitud que estos hombres son unos falsos, que Jesucristo es un embustero, que es un farsante, que nada de lo que enseña es verdad, porque están perdiendo el tiempo. Y los discípulos pues otra vez intentan y otra vez y nada de lo que ellos hacen surge efecto. Y ahora la multitud también empieza a agitarse, a molestarse. La situación es realmente bastante crítica y luego los discípulos empiezan a argumentar, a defenderse, a asegurar, no, nosotros sí ya hemos echado discípulos, es que, bueno, no sé por qué. Bueno, pues entonces, si puedes echar demonios, pues echa demonios, ¿verdad? Porque los demonios, pues tú dices que puedes, échalos. Y no, pues es que no sabemos por qué esta vez no funciona, pero si hubieras estado con nosotros cuando estábamos en tal pueblito o en tal ciudad, no te creo nada, sois unos farsantes. Y ahí está la situación crítica. Y en todo esto, el pobrecito olvidado padre con su niño, ¿qué será de ellos? El padre tenía fe en Jesucristo, dice que había traído a su hijo, a ti, a Jesús, ¿verdad? Pero no estaba Jesús y los discípulos no pudieron echar a este demonio. Y la situación es pobre. Y Jesucristo ve esta situación y Marcos realmente quiere enfatizar para nosotros lo mal que está este niño. Y lo sabemos porque en 4 versículos, en 4 ocasiones en este pasaje nos presenta lo que afligía a este niño. O sea, no nos lo dice una vez, no nos lo dice 2 veces, no nos lo dice 3 veces, nos lo dice 4 veces. Sentimos una simpatía y empatía por este pobre padre que quiere que su hijo sea librado de este demonio y no puede. No puede. Y ahora, antes de continuar un momento, quisiera resaltar algo sobre los demonios. Hemos visto en varias ocasiones en los evangelios, en el evangelio de Marcos, a Jesucristo enfrentado a los demonios. Y esto es un poco extraño y raro para nosotros en el mundo occidental, especialmente para nosotros que somos bautistas, ¿verdad? No nos acostumbramos a hablar de estas cosas. Y de hecho es en parte porque algunas personas pues van al otro extremo. Hay grupos religiosos donde todo es demonios. Creo que ya les he comentado la situación donde mi papá fue a visitar a un hombre enfermo. Una mujer le dijo: mi papá está muy grave, ven por favor a orar por él, compartir el evangelio. Fue a visitarle y entonces ahí cuando estaba visitándole llegaron dos hermanos, 2 personas de una iglesia pentecostal. Y cuando estaban ahí orando, iban a orar por él y que iban a echar el demonio de la enfermedad que tenía él. Y en ese momento el foquito parpadeó, ¿verdad? Ahí en el cuarto. Y uno de ellos pensó que el foco parpadeando era que el demonio estaba saliendo de este pobre hombre enfermo y que con eso iba a ser sanado, y entonces estaba dando gloria a Dios que el demonio había salido. Y el otro interpretó que la presencia, o sea, que el foco parpadeando era presencia de que había, en realidad, de que había venido el Espíritu de Dios en ese momento sobre ellos. Y estaba dando gracias a Dios que porque el foco parpadeaba, que era el Espíritu de Dios que había venido. No se aclaraban si era el demonio o si era el Espíritu de Dios. Ayer
alguien me comentaba que tenía un conejito que se había enfermado y que unos vecinitos de ella, pues que van a una iglesia también de ese estilo, quería ir y orar por su conejito para liberarlo, ¿verdad? Para que él se recuperara. Ahora, vemos esa clase de cosas que realmente creo que son exageraciones. Pero, ¿sabes? Nosotros nos vamos al otro extremo mucho. El extremo de negar que estas cosas realmente existan. El extremo de ignorar que sí hay una batalla espiritual que se está librando alrededor nuestra. Pablo lo describe así. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay una lucha espiritual que se está librando. Luchamos contra un enemigo que es real y que tiene huestes reales. No los vemos, no son visibles, pero no quiere decir que no sean reales. Y están a nuestro alrededor, y están colaborando con Satanás, y están usando nuestra carne para aprovechar nuestra debilidad, y que exista una lucha, una batalla tremenda, una batalla espiritual. Hablando con Héctor y Paola, que son misioneros allá en Zambia. Ellos no están en un contexto moderno y occidental, y la experiencia de ellos es totalmente diferente a la nuestra, y cuentan cosas que realmente se te hace que la piel se te ponga así como de gallina, que los pelitos se te paren así, y dices, ay. Hermanos, es una realidad que luchamos contra un enemigo poderoso. Y aquí estos discípulos se habían enfrentado a este enemigo que era poderoso y no lo pudieron echar. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, creo que Jesucristo nos lo dice. Versículo 19, respondiendo él les dijo, oh generación incrédula. Aquí parece que está hablando a los discípulos, a sus propios discípulos. ¿Y cómo los describe? Incrédulos, faltos de fe, no tenían fe. Oh generación incrédula, mira casi el cansancio que podemos escuchar en las palabras de Jesucristo. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Ay. Hace apenas unos versículos en el capítulo 8, Jesucristo les dice a sus discípulos que todavía están ciegos y duros de corazón. Y no habían podido echar al demonio. ¿Y sabes por qué? Porque eran incrédulos, no tenían fe. Y escúchame bien, la ausencia de fe garantiza la derrota. La ausencia de fe garantiza la derrota en tu vida. ¿Por qué? Porque te enfrentas a un enemigo poderoso. Te enfrentas a tu propia carne que es débil. Y si no hay fe, es una garantía que tú vas a sufrir derrota a manos del enemigo. Y creo que muchos de nosotros hemos experimentado esto en nuestra vida. Ha llegado la crisis de fe, ha llegado un momento de gran tentación y nuestra ausencia de fe, nuestra falta de fe ha garantizado nuestra derrota y no hemos tenido poder espiritual para tener victoria. Y aquí estas personas, estos discípulos de Jesucristo han fallado, han fracasado en poder enfrentarse y tener victoria sobre este demonio. En el versículo 20 nos dice que trajeron al niño a Cristo. Seguramente el padre pues ha estado sintiendo quizás algo de una esperanza renovada. Lo había traído a Cristo, quería buscar a Cristo con mucha esperanza y fe, y luego no estaba Cristo, y los discípulos no pueden, y quizás se viene abajo un poquito, pero por fin ahora está Jesús. Ahora sí podrá
ver a su hijo librado y traen al pobre niño a Jesucristo. Pero mira lo que ocurre. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Esto no es lo que el padre esperaba tampoco, ¿verdad? Viene un ataque sobre el niño, un ataque que era violento, como uno de los peores ataques que el niño podía suceder. Y sabes que a veces nosotros dudamos de Jesús y nuestra fe se debilita con Jesús, porque a veces, los discípulos de Jesucristo no habían mejorado la situación, pero ahora parece que la misma presencia de Jesús no mejora la situación. Y esto seguramente sorprende al padre. Él esperaba que iba a librar a su hijo. Y Cristo le habla al padre y le pregunta, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y dice, pues desde niño siempre ha sido así. Esto es algo que le ha experimentado. Y ahora nos da más información sobre lo que le pasa al niño. Versículo 22, y muchas veces le echa en el fuego. Le echa en el fuego y en el agua para matarle. Vaya situación, ¿te imaginas la vida del pobre niño y la vida también del pobre padre? Esta experiencia no es una experiencia única, sino es algo que sucede a menudo. El niño que le echan al fuego, el niño que le echan al agua, y constantemente está intentando el demonio destruir a este niño. ¿Te imaginas incluso físicamente la condición de este niño? Dice que le echaba muchas veces al fuego. ¿Cuántas quemaduras y cicatrices tendría este pobre niño? ¡Qué experiencia tan horrible! ¿Qué habrá sentido el padre? Y ahora lo trae Jesucristo. Y parece que la situación no mejora. Y esa fe que él había tenido, esa esperanza que tenía en su corazón esa mañana cuando salió de su casa con ese niño para llevarlo a Cristo, parece que se debilita y que entra en crisis de fe. Y mira sus palabras a Jesucristo. Versículo 22, la mitad del versículo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Si puedes hacer algo. Había comenzado con esperanza, pero ahora pues la duda le sacude y dice, pues si puedes, ya no sé ni si puedo creer en Jesús. Si puedes, haz algo. Jesucristo le responde. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Es interesante esta respuesta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el problema nunca ha sido si Dios puede. Jesús es el Hijo del Dios viviente, se acaba de manifestar en todo su esplendor y gloria. La duda no es si Jesús puede. La duda es si el hombre tendrá fe. Y aquí nos metemos a esa situación un tanto difícil de entender la grandeza de Dios y la soberanía de Dios y el plan de Dios y juntarlo con el hombre y su responsabilidad. Marcos ya nos dijo, en Marcos que creo que es el capítulo 6, que Jesucristo en Nazaret no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de ellos. Y entonces de alguna manera nuestra fe sí, o falta de fe, sí puede en cierta manera impedir la obra de Dios, estorbar la obra de Dios. Ahora, Dios va a hacer su plan, el plan de Dios se va a realizar. La pregunta quizás más grande es, ¿cuánto vamos a participar nosotros en ese plan? Y ahí quizás la clave es nuestra fe.
nuestra fe. Y Jesucristo le da una promesa que es impactante realmente. Le dice, si crees, todo te es posible. Wow, nos gusta eso, ¿verdad? Si crees, todo te es posible. Pero vamos a aclarar un momento, ¿verdad? No está diciendo que es un cheque en blanco y tú pides lo que tú quieras a Dios y te lo va a dar. El apóstol Juan nos dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Santiago nos dice que muchos de nosotros pedimos y no recibimos porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Pero lo que Jesucristo nos está diciendo es que si tú quieres enfrentar al enemigo y ganar la victoria con el enemigo, ganar la victoria espiritual, realizar la obra de Dios, que la obra de Dios prospere con poder en tu vida, si tú crees, todo te es posible. ¿Sabes que la ausencia de fe garantiza la derrota, pero la presencia de fe garantiza la victoria? Puede haber victoria. ¿Cómo? Con fe. Yo estoy seguro que cuando Jesucristo dijo estas palabras, los 9 discípulos sintieron punzadas en su corazón, porque Jesucristo les está diciendo de manera indirecta, ustedes no tuvieron fe, por eso no pudieron echar el demonio. Y seguro que ellos sintieron esto en su interior. Y ellos ahora escuchan estas palabras y nosotros escuchamos estas palabras y lo aplicamos a nuestra vida. Y nos damos cuenta, hermano, Dios te ha prometido una reserva de poder infinito. Dios te ha ofrecido las llaves de su inventario divino. Y la llave que abre la puerta a su bodega, donde Él tiene guardados sus recursos espirituales, es la fe. Y por la fe nosotros podemos abrir la puerta y podemos recibir todas las bendiciones espirituales que necesitamos para tener victoria en nuestra vida. Y la realidad es que muchos de nosotros no podemos tener victoria en nuestra vida, no podemos vencer la tentación, no podemos superar cierta dificultad en nuestra vida espiritual porque no tenemos fe. Porque si tuviéramos fe, todo nos sería posible. Eso es lo que Jesucristo le promete a este pobre hombre que está delante de Él, temblando seguramente, ansioso, quizás llorando. Está deseando ver eso. Y yo te pregunto, hermano, ¿estás viendo ese poder ilimitado de Dios obrando en tu vida? ¿Lo estás viendo? ¿Estás viendo cómo Dios derrota al enemigo? Derrota al enemigo en las tentaciones que tú enfrentas porque tienes victoria. Derrota al enemigo porque esas cualidades de tu carácter que necesitan ser pulidas, esas cualidades están siendo pulidos para la gloria de Dios. ¿Estás viendo el poder de Dios en tu vida? ¿Estás viendo respuestas a oración en tu vida? Esto es lo que Dios nos ofrece, pero requiere de nosotros fe. Y ahí el problema, pero noten la hermosa respuesta de este padre. Me encanta esa respuesta. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Creo, ayuda a mi incredulidad. Y sabes, cuando yo leo estas palabras, me identifico perfectamente con este padre. ¿No es verdad? Creo, pero ayuda a mi incredulidad.
Quiero creer, pero soy débil y a veces siento que no puedo creer. A veces las dudas me sacuden, a veces siento que no puedo seguir adelante, pero creo, ayuda a mi incredulidad. Y es interesante porque la fe victoriosa no es una fe cuantiosa. O sea, la fe que trae victoria no tiene nada que ver con la cantidad de tu fe. ¿Sabes de qué depende? La fe victoriosa es una fe cristocéntrica. O sea, la clave no es cuánta fe tienes, la clave es dónde pones la fe que sí tienes. Dios no te pide que tengas fe como el cerro de la silla. Te pide que tengas fe como el grano de una mostaza. Pero esa fe tiene que estar en Jesús y solo en Jesús. Y la realidad es que nosotros tenemos poca fe. Poca fe en Jesús, pero mucha fe en nuestras habilidades. Mucha fe en nuestra capacidad de arreglar el problema. Así como los discípulos nos remangamos la camisa y le entramos pensando, esto nosotros no lo echamos. Pero ¿dónde está nuestra fe? Esa es la clave, no la cantidad de la fe, sino el objeto de tu fe. ¿En quién estás creyendo? Puedes tener mucha fe, pero si no lo pones en Cristo, no sirve de nada. Puedes tener poca fe, una fe que es como un pábilo humeante que está a punto de apagarse en cualquier brisa, se va a extinguir. Pero si pones esa fe en Jesucristo y reconoces la insuficiencia de tu fe y de tus fuerzas y reconoces la suficiencia y la capacidad y el poder ilimitado de Jesucristo, esa es la fe que trae victoria. Y algunos de nosotros sentimos nuestra debilidad y sentimos nuestra humillación y decimos, yo nunca voy a poder. Pero esa es la fe que Dios quiere, la fe que reconoce que Él no puede, pero Jesucristo todo lo puede. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Todopoderoso. Ese ha sido el tema de las escuelitas bíblicas esta semana. Jesucristo es el Todopoderoso. Por eso tu fe que es débil, tu fe que quizás no es muy grande, pon esa fe en Cristo. Y el Padre, en esta historia, el Padre es el único de la historia que está reconociendo su debilidad y necesidad. Los discípulos estaban muy confiados, nosotros podemos. Los escribas ahí se están deleitando que los discípulos han fracasado y están acusándolos y menospreciándolos y burlándose de ellos. El Padre es el único que reconoce su necesidad y esa es la fe victoriosa, la fe que se da cuenta que es incapaz y entonces se echa sobre Cristo y solo sobre Cristo. Esa es la fe. Eso es lo que tú y yo necesitamos. La fe verdadera siempre reconoce cuán pequeña es, cuán débil es, pero qué grande es Jesús. Quizás tú estés así como pábilo humeante a punto de perder tu fe, pero cree en Jesucristo. Nos dice el versículo 25 que cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Mira esta victoria completa y total que Cristo le va a dar. Pero otra vez el versículo 26 nos sorprende. Entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con gran violencia salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Qué curioso, ¿verdad? Porque la presencia de los discípulos no había mejorado la situación y anteriormente dijimos que la presencia ni de Jesucristo mismo había mejorado la situación. Y sabes, ahora parece que la presencia de Jesucristo ha empeorado la situación. Está tirado el niño ahí. Todos están convencidos que el niño ha muerto. Y sabes, así a veces pasa con Jesucristo. ¿No es verdad? ¿No lo has experimentado en tu vida? A veces que has querido hacer las cosas bien
A veces que has dicho, Jesucristo, yo no puedo, y has ido con Él y crees que Él te va a resolver ese problema, te va a dar victoria en esa tentación, y luego vas con Él, y en vez de mejorar, la situación empeora. ¿Te ha pasado? Y cuán débil es nuestra fe a veces. En ese momento, si antes flaqueaba, ahora tiembla completamente y está a punto de derrumbarse porque no mejora la situación. Cristo no arregla la situación, así pensamos. Así es como nosotros reaccionamos en demasiadas ocasiones. Pero ¿sabes qué? La fe verdadera no es aquella fe que no tiene dudas. La fe verdadera es aquella fe que continúa y persevera a pesar de las dudas. Esa es la fe verdadera que nos permite tener victoria. Y quizás tú estás en una situación y tú corriste a Cristo y pensabas que Cristo te iba a resolver tus problemas y la situación no ha mejorado, quizás al contrario, ha empeorado. Y tú estás a punto de abandonar y a punto de alejarte de Jesucristo y decir, no sirvió de nada. Y quizás tú estás viendo que esa situación parece estar muerta, que ya no hay esperanza. Pero persiste a pesar de las dudas. Y en este momento, Jesucristo extiende su mano, le enderezó y se levantó, y lo levantó. La palabra que usa ahí es la misma palabra que significa lo resucitó. Ahora, no creo que el muchacho haya muerto porque dice que estaba como muerto, ¿verdad? Pero para todos los que estaban ahí, la evidencia parecía sugerir que había muerto, pero Jesucristo dice, ¿sabes qué? Yo lo puedo levantar. Y quizás tú estás mirando esa situación, yo no sé qué situación estás viviendo, pero estás mirando esa situación y estás diciendo, no hay salida, no hay esperanza, pero sabes, Jesucristo lo puede levantar. Jesucristo puede extender su mano porque Él es el Todopoderoso, el Hijo del Dios viviente. Para Él no hay nada imposible. Y si tú crees, no hay nada imposible para ti. Con fe en Cristo. Eso es lo que Jesucristo promete. Ahora, una cosa más en este pasaje. Nos dice que la multitud se fue y ellos entraron en una casa, versículo 28, y sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? ¿Por qué? Bueno, Jesucristo les da la respuesta. Pero antes de la respuesta, quiero que pienses un momento. Ok, cuando los discípulos no pudieron echar a el demonio, Jesucristo les dijo, sois incrédulos, no tenéis fe. Cuando el Padre quiso que Jesucristo echara al demonio, Jesucristo le dice, sí, puedo, si tienes fe. Y ahora cuando los discípulos preguntan, oye, ¿por qué no pudimos echar al demonio? ¿Cuál es la respuesta que nosotros esperamos? La respuesta que yo espero es esta, no tienes fe. Pero ¿cuál es la respuesta que Jesucristo les da? Este género no con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿Cuál es la conexión? Es esta. La fe verdadera se expresa en una vida de oración. Eso significa que la ausencia de oración implica ausencia de fe. La ausencia de oración implica ausencia de fe. Y hermanos, cuando yo estaba pensando en esto esta semana, y yo leí esto, sentí que me habían pegado con un bate. ¿Verdad? Porque creo que cada uno de nosotros, si miramos nuestra vida, tenemos que reconocer una ausencia de oración. Y si hay una ausencia de oración, hay una ausencia de fe. Y si hay una ausencia de fe, hay una ausencia de poder. Y si hay una ausencia de poder, hay una ausencia de victoria. Y muchos de nosotros vivimos vidas derrotadas
porque no creemos en Cristo realmente, no tenemos esta clase de fe verdadera y victoriosa. ¿Y sabes cómo podemos demostrar que no creemos? Porque no oramos. No oramos. Somos muy buenos para remangarnos la camisa y poner manos a la obra. Pero no son mis manos que van a levantar al muerto. Es la mano de Jesucristo que tiene que levantar al muerto. Y la realidad es que muchos de nosotros no tenemos victoria en nuestra vida espiritual porque no tenemos fe. Y eso lo sabemos porque no oramos. Ah, sí, oramos así rapidito, ¿verdad? Ah, sí, quizás para los alimentos oramos. Ah, sí, cuando me encuentro en un aprieto, ay Dios, rescátame. Pero no hay una vida de constante oración a Dios. No dedicamos tiempo extendido a la oración. Hermanos, eso demuestra nuestra falta de fe, nuestra confianza en nuestras propias fuerzas, en nuestra manera de salir adelante. Pero la realidad es que la única manera que tú y yo podemos tener victoria es en Jesús, el Hijo del Dios viviente. La única manera. Y Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Jesucristo es el Todopoderoso. Jesucristo es el que murió por nuestros pecados en la cruz, que derramó su sangre para pagar por nuestra maldad. Él es el Todopoderoso. Y tú tienes que acudir a Jesús en fe. Es la única manera que puedes tener victoria. Tienes que acudir a Jesús con fe. Los discípulos pensaban que no necesitaban de Cristo. No habían estado orando. Sus dudas le llevaron a alejarse de Él, a dejar de orar y perdieron su poder espiritual. Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos perdido nuestro poder espiritual? Porque no hay fe. Y no oramos. No oramos. Y hermano, esta semana yo te quiero dar este reto. ¿Por qué no pasas tiempo en oración? ¿Cuánto tiempo dices? No sé. Pero estoy seguro que si midiéramos la cantidad de tu fe por la cantidad del tiempo que oras, sentiríamos vergüenza, ¿verdad? ¿Por qué no pasas tiempo en oración? Porque solo sale la victoria, solo llega con fe. Y la fe se demuestra de una manera muy práctica en la oración. Padre, tenemos que reconocer nuestra flaqueza de fe. Perdónanos, Padre. Padre, yo te pido por mis hermanos aquí en esta mañana y te pido por mi propia vida también, Padre. Ayúdanos, Padre, a tener una fe verdadera y victoriosa, pero que se demuestre como real y genuina en una vida de oración constante, en pasar tiempo extendido en oración. Padre, reconocemos que hemos fallado aquí. Sí oramos, pero no como deberíamos, Padre. Y por eso no hay poder y no hay victoria. Padre, ayúdanos a tener victoria en Cristo. En nombre de Cristo pido esto. Amén.